las aguas, Pumpa, por algo será. El río pasaba cantando, feliz por su libertad. Ahora parece que ruge como fiera en castidad. Si se ha enfurecido el río, Pumpa, por algo será. Cargueros gigantes que hasta lo hacen desbordar, manchas de aceite, petróleo, contaminan al pasar, viendo sufrir hacia el río, tiembla la tierra y el mar, si rugen fiero las aguas, Pumpa, por algo será. Los incendios en las islas ya buscan su eternidad. El desvío de su curso tampoco lo detendrá. Nada podrá hacer el hombre contra esta ley natural. Si el río corre furioso, Pumpa, por algo será. Viendo sufrir hacia el río, tiemblará tierra y el mar. Si rugen fiero las aguas, Pumpa, por algo será. Buenas noches, en este 22 de abril, 22, el Día de los Locos. ¡Ja! Y ahí en algún momento nos vamos a referir a eso. Lo que terminamos de escuchar es Cumpa, por algo será. Su autor e intérprete, en este caso, Alberto Alberico, que supo estar hace poquitos días en este programa. Para aquellos que no lo conocen, recorrió el mundo siendo un artista, y yo diría que corrió el mundo detrás de sus boleadoras famosas, y al mismo tiempo es, como dijimos, autor y cantautor. Trabajó en el Circo de Soleil, y bueno, volvió a recalar acá en Wilray, oportunamente, y ahora está cerrado por el tema de la cuarentena, pero tiene su negocio acá enfrente de la esquina del Club Cultural. Ahora le tengo que dar un mensaje a Finita, que ayer vino, y le tengo que decir: Finita, te fuiste tan contenta que te olvidaste de tus cuadros que te regalaron tus alumnos. Acá están en casa, no los perdiste. Y bienvenida, Finita, porque realmente anoche fue el día que mayor cantidad de comentarios tuvimos. Así que, Finita, tus recuerdos y los recuerdos de la gente que te brindó a través de los mensajes. Quedó también pendiente quien me dijo: ¿qué diferencia hay? Vos mostraste ayer lo que era el estetoscopio, que es lo que usamos los médicos para auscultar, con las nuevas tecnologías modernas, que son los ecocardiogramas. Eco es sonido y cardiogramas es el estudio de los sonidos. ¿Qué diferencia hay entre lo que escucha el médico con su estetoscopio y lo que escucha o se graba en una página, que es traducir los ruidos cardíacos en un papel? ¿Cuál es mejor? Como siempre, depende de lo que está entre las orejas, depende del seso que tenga el que escucha y el que ve. Es mejor un oído absolutamente entrenado a un gráfico hecho por alguien que no está preparado. Esto es la definición de la Academia Nacional de Cardiología de lo que es el uso y el abuso de los pedidos médicos. Aclarado el tema respecto a eso, y al mismo tiempo ayer tuvimos algunos problemas de sonido y tenemos también problemas de nos controlan mucho el Face. El Face nos controla porque estamos robando audiencia y nos manda advertencias de que no podemos
no podemos seguir emitiendo todos los días canciones que están dentro de lo que es en la propiedad intelectual de los autores y cantautores. Por eso, al mismo tiempo, ya teníamos pensado hacer algo con artistas locales. El inicio de este fue hecho por Alberto el Gaucho Alberico. Como siempre, leemos los mensajes. Qué bueno, me alegra la noche hermosa, gente de Entre Ríos, Sandra Liliana Rolfi. ¡Ay, si habré cruzado esas vías! Dice María Elena Valentini, que vivía en la calle Duffy y venía cruzando permanentemente las vías, los eucaliptos, y agarraba ahí en la calle Larrea, enfrente de lo que contó Finita anoche, del tigre el zapatero. Isabel Bombecci, ay, con el buen humor, doctor, por suerte. ¿Qué decir de Finita, una grande con todas las letras, compañera de las abuelas cuentacuentos? Gracias, porque Finita y a Isabel Bombecci, como otras personas, que no sé todos sus nombres, por eso no los nombro, son los que realizan los abuelos cuentacuentos. Siguen los genios y otra hermosa noche como todas, incluyendo a Finita. Me emocionó hasta las lágrimas. ¿Cómo no acordarnos cuánto era ella Barrio Estrella y yo Barrio Alegre? Raquel Espaglieta. Eran las disputas entre la calle Larrea, entre los que estaban cerca de Boliche de Lita y los que estaban cerca del Zapatero. Qué lindo la dupla. Árbitro de los Papi Fulber del Club Ítalo. Cancha de polvo ladrillo. Raulito Nicolato. Un crack. Diego Esbracia de Buenos Aires. Ay, Petizo, te seguimos haciendo el aguante desde Córdoba. Felicitaciones, qué lindo ver a la Fini después de tanto tiempo. Genia total. Y haciéndole honor a la provincia donde vivo actualmente, cierro este mensaje con un poco de humor. Sos el Cacho Rubio de Wilray, porque el Cacho Rubio es un músico y usa habitualmente bufanda, como yo usé anoche que hacía frío. Bien, otra de las preguntas, interrogantes que se hace la gente y que nos hacemos nosotros también, ¿qué hay de cierto sobre lo que aparece en el Facebook? Que hay científicos italianos que están planteando que el tratamiento para el coronavirus podría ser con anticoagulantes, ya que ellos comprobaron que hay una condensación, es decir, es como cuando el agua lo ponemos y se congela en la heladera, eso llamamos condensación, se condensan los pulmones y que sería no tanto acción del propio virus, que sí es el causante, con un proceso que se desencadena de coagulación, que es la coagulación es cuando nosotros nos cortamos y la sangre coagula. Ese proceso de coagulación sería, según estos científicos italianos, la causal de muchos decesos de los pacientes enfermos de coronavirus, y que el tratamiento sería con anticoagulantes, que muchos de ustedes habrán usado y usarán, no digo con la aspirina, hay anticoagulantes mucho más importantes como Frexiparine, que se pone en el abdomen luego de la cirugía. O sea, se está avanzando absolutamente en las investigaciones y en cada momento de la enfermedad ya hay quien está proponiendo tratamientos. No vamos a decir que estamos en el proceso de cura, pero se está avanzando. En la primera etapa hay quienes manejan ya los antivirales. En la segunda etapa, digamos a los 2 o 3 días, quien se manejan los antiinflamatorios, fundamentalmente la hidroxicloroquina y la citromicina. Posteriormente a eso hay también quien se maneja corticoides y hay más en el sentido de que hay otros antivirales en juego y en este caso sería de los anticoagulantes. Es decir, que el mundo está investigando raudamente cómo hacer para tratar a la enfermedad. Lógicamente sabemos que no existe mejor tratamiento que la prevención. Bueno, otra de las grandes preguntas que nos hicieron y que trataré de contestar es
que es la famosa curva, el aplanamiento de la curva. Y bueno, yo hice acá, para ser gráfico, a ver si lo encuentro, si acá está, me acordé de una pequeña canción que cantaban las compañeras cuando estábamos en la primaria. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, y 8, 24 y 8, 32, ánima bendita me, etc. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice como para explicarles a ustedes esto. Yo acá puse los días, digamos, si empezamos el primero de cada mes, hice 16 días. El primer día, si nosotros tenemos 2 casos, lo tengo acá. Sigue el cuentito, 2 y 2 son 4. ¿Qué significa? Que acá tengo 4 casos. 4 por 2 son 6. Al tercer día tengo 6 casos. 6 y 2 son 8. Al cuarto día tengo 8 casos. 8 y 8, 16. Acá me pega una curva hacia arriba los casos. Más 8, 32. Etcétera. Y después, como ocurrió acá con la cuarentena, no hay mucho más casos. La sumatoria es 8, que en Argentina promedio son 100 casos por día. Entonces, la curva, si yo lo sigo en los días, me va haciendo 100, 100, 100, que serían los 8 que yo dije recién. Ahora, ¿qué sucede? Esto es lo que se llama el aplanamiento de la curva. Después vamos a hablar distinto, de qué pasa con el aplanamiento de la curva. Ahora me voy a agarrar el lápiz rojo y no hago el cuentito recién de las chicas que cantaban. Uno puede hacer la cuenta que el primer día también tiene 2 casos y ya empiezo a multiplicar. 2 por 2 es 4. 4. O sea que al segundo día prácticamente las curvas son iguales. Pero una progresión geométrica es multiplicar por sí mismo ese producto. Y al tercer día serían 16. 4 por 4, 16. Y al cuarto día sería 16 por 16, que vendría a ser 200 y pico casos. Y 200 y pico casos por 200 y pico casos y se me terminó la hoja. Llegué prácticamente al quinto o sexto día con una curva que se llama exponencial del número de casos. Esta es la diferencia entre aplanar la curva en base a lo que es la cuarentena, la prevención, el uso de barbijos, y una curva exponencial en lo que no se hace nada, como ocurrió prácticamente en Inglaterra en los primeros momentos. Ahora también tenemos otro problema. Nosotros estamos acá, digamos en el día 15. ¿Qué pasa si levantamos la cuarentena? Puede ser que esta curva que está acá se me eleve. Y posteriormente cerramos la cuarentena y se achata nuevamente. Es decir, lo tengo que dejar quieto. Bueno, no sé cómo manejarlo. No sé si estoy siendo claro. Muy claro. Muy claro. En esto, ¿qué significa? Que tenemos que dosificar la cuarentena y las actividades que salen de la cuarentena. Porque hay métodos estadísticos para simular lo que puede pasar en un caso y otro. Y estos métodos estadísticos son los que hacen que, yo creo que muy bien, se hagan las distintas levantamientos de cuarentena, porque no lo podemos dejar permanentemente, porque tampoco puede ser que se pare la economía, y también tenemos que saber que hay gente que tiene su rutina fuera de la casa. Hay muchos deportistas, como me decían hoy, ¿qué problema hay que yo salga a correr en el medio de la ruta? Me planteaba una persona. Y yo creo que no hay problema, es decir, yo creo que hay que ser flexible para reactivar la economía, pero evitar que la curva salte. Porque si salta, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que la Argentina, y en mi opinión, y esto fue prácticamente corroborado
por las palabras del doctor Daniel Agostinelli, cuando hoy analizábamos en la reunión los casos que hay. La mayoría de los casos que hay son casos importados en la Argentina, hay 3.100 casos, hay 700, 800 casos que son importados, o sea, gente que vino y ya vino contagiada, 1.500, 1.800 son de los vivientes o del núcleo de familiares o de los amigos que lo fueron a ver, o sea que sobre 3.200 casos, casi el 80% son de personas que han ingresado con el problema. Y entonces acá cabe la pregunta, ¿por qué el gobierno oportunamente no hizo el control de los aeropuertos? Es un tema que va a tener que responder el gobierno. ¿Por qué? Porque es una gran decisión no haberlo hecho oportunamente. Como tiene que responder, ¿por qué no vienen 200 médicos argentinos que están varados en Miami, en el mundo, y sí traen 200 médicos cubanos? Son cosas que hay que responderse, porque esa es la realidad. Perfecto. Hoy yo hice referencia que hubo una reunión propiciada por la comuna de Wilrey, en la cual vino el jefe del área de salud, acá de Venado Tuerto, región séptima de salud, el doctor Pedro Bustos, el jefe de epidemiología también de la misma región, doctor Daniel Agostinelli. Estaba presente el presidente comunal de Wilrey, Benjamín Gianetti, el presidente comunal de Hugues, Parnaso, muchísimos médicos, todos los médicos prácticamente de Wilrey, médicos de Hugues, el Sanco de Wilrey, el Sanco de Hugues, bioquímicos, enfermeras, ambulancieros, etc. Y ahí se planteó, en definitiva, tanto el doctor Busto como el doctor Agostinelli plantearon el problema como se está. Lo primero que dijeron era que en Venado Tuerto está muy articulado lo que es lo público con lo privado. Ya está definido que todo lo que es coronavirus va al público, va al Sanco. Y lo que no es coronavirus iría hacia lo privado, hacia otro tipo de patología, coordinando entre los dos, a través del laboratorio Luca, lo que es el diagnóstico precoz. Es decir, hay una coordinación, con lo cual, acá viene el interrogante, y la pregunta que se hicieron, y que se dijo en esa reunión, que no creía alguna gente, y no creemos bastante, que haya una articulación entre lo que es lo público y lo privado en el orden local. Porque es la primera vez que fuimos convocados orgánicamente los médicos, los profesionales del arte de curar, a una reunión. Nosotros estamos dispuestos a colaborar absolutamente, pero se plantea también el problema de convocatoria porque muchos tenemos opiniones sobre la realidad que está pasando. Lógicamente plantearon que lo que es el protocolo nacional y el protocolo provincial en el tratamiento, aplicar el tratamiento. Tanto el doctor Agostinelli como el doctor Bustos plantearon la estigmatización de los enfermos, la sensación de miedo, la crisis de pánico. Plantearon también lo que es la curva y la ralentización de la curva y cuál es el objetivo. El objetivo de ralentizar la curva es fundamentalmente no saturar los efectores de salud, llamémosles médicos, enfermeros, sanatorios y demás, para no colapsar. Ahora surgió también la pregunta, y ustedes se la hacen. Ralentizar la curva significa que va a haber menos casos. Ahí ya estamos en otro tema. Ralentizamos la curva, adecuando la curva mediante la cuarentena a la cantidad de camas que disponemos y a la realidad sanitaria. No desbordamos, controlamos bien, pero vamos a tener mayor tiempo. ¿Y cuál va a ser mayor tiempo? 6 meses, 8 meses, un año, no lo sabemos cuántos casos va a haber. Pero cuanto más ralenticemos, tenemos una ventaja, la posibilidad de que aparezcan tratamientos oportunos para poder tratarnos o que aparezcan vacunas para prevenirnos.
Es decir, ¿que es necesario ralentizar la curva? Sí. ¿Es necesario achicar la economía? Es relativo, de acuerdo al lugar, a la zona, creo que se está debatiendo. Y bueno, creo que ese es el tema. Y el otro tema que se planteó fundamentalmente en la reunión de hoy fue el tema de los hisopados, o sea, de lo que podemos plantear el diagnóstico precoz de la enfermedad. Algunos que tenemos más años, creo que, perdone doctor Siemens, soy el segundo en edad en la localidad, tenemos algunas epidemias sobre nuestra espalda y tenemos mucha, no vamos a decir experiencia. Si hoy pensé que tendría que estar acá Paco y Cookie, que nos acompañaron en la época de la fiebre hemorrágica argentina. Pero estábamos haciendo el tema del diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia de que si hay un método que no había en el país, porque no lo dejaban que lo trabajaran la parte privada, cuando se hacían únicamente en el Malbrán, y el diagnóstico demoraba 12 o 15 días, teníamos un gravísimo problema, que ante un caso sospechoso teníamos que aislar la familia. Si la persona trabajaba en un supermercado, cerrar el supermercado, o sea, se potenciaba el problema. Y entonces muchísimos estamos de acuerdo en hacer el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz hoy se hace con un hisopado, se hacía antes, que se puede hacer en la localidad de Venado Tuerto, y ahí aparece nuevamente una dicotomía. ¿Qué es esta dicotomía? ¿Se hace en la parte pública o se hace en la parte privada? La parte pública aporta lo que es el 0800, que es donde nosotros vamos a hacer la denuncia ante un posible caso de coronavirus, pero como médico no tenemos la potestad de indicarlo y que lo hagan. Es decir, dependemos de ese 0800 que nos habiliten para hacerlo. Y hubo una pregunta de parte del doctor Tomei que dice, ¿y quién se responsabiliza? ¿Quiénes son los nombres de los que dicen que no? ¿De quién es esta auditoría a hacer? Porque la responsabilidad nuestra es para con los pacientes. Entonces, la otra cosa, y ya vamos a tratar de responder esta situación, la otra cosa que se planteó es si es necesario trasladar al paciente hacia Venado Tuerto a través del sistema público o a través de un sistema privado, que el paciente podrá pagar o no y que está habilitado y reconocido por el Ministerio de Salud, el laboratorio Luca, y que podemos tener el resultado en 4 o 5 horas. Y eso le quita la angustia al paciente, le quita la angustia a la familia, al entorno, a los médicos, a los enfermeros, a todos. Podemos circunscribir, en caso de que fuera positivo ese paciente, circunscribir la zona, atrincherarla, como digamos, casi ponernos revólver para que no se escape y focalizar el problema. Si da negativo, en 12, 14 horas, 4 o 5 horas demora el análisis, no olvidamos el problema y el paciente que tenía agitación, disnea, que había perdido el olfato, pero que nos da negativo, chau, es un paciente común y lo dejamos de potenciar y dejamos de que esa persona sea sospechosa de contagiar y todos los estigmas que representa ante una enfermedad desconocida de todos los vecinos y demás. Bien, esta discusión se prolongó en base a que cómo hacíamos para simplificar la toma del hisopado. Y bueno, varias gente, entre los que me incluyo, propusimos que cuál sería el problema del punto de vista jurídico si en una institución como es el SANCO hubiera los kits para hisopar y en vez de llevar el paciente con conductores de ambulancia, con enfermera, prácticamente se hisopara, lo ponemos en un disco, en un remis, y a las 4 o 6 horas, si se hace a la mañana, tenemos el resultado. El paciente en su casa, enclaustrado por las horas que representa esperar el análisis, da negativo, empezamos con un tratamiento, da positivo, enclaustramos y evitamos la propagación de la enfermedad, que ese es el objetivo.
Esta discusión quedó prácticamente superada en que alguien va a poner la plata y deben ponerla, que no es plata, son 2, 3 mil pesos, 5 mil pesos, 8 mil, para tener un kit o dos en la localidad que después, cuando se use, se repondrá, porque tampoco vamos a tener que hacer 30 análisis por día. Es un kit o dos, hay que ponerse en campaña, nos pondremos en campaña, yo seré uno que me pondré, no quiero encabezar nada, para que en definitiva, pero sí, quiero tener la tranquilidad para mí y para mis pacientes y para la sociedad wilrense, de cómo se hacen las cosas o cómo creo que se deben hacer. Perfecto. Creo que se va a simplificar, que se aunaron criterios. Posteriormente, todos nos trasladamos a El Zanco, en donde se están adecuando las instalaciones, y acá debo tomar un agradecimiento hacia Grisel Montaña, la doctora Montaña, que tomó la posta en El Zanco y que está adecuando las instalaciones para que haya, en caso de que haya enfermos por coronavirus, una zona técnicamente aislada para poder atenderlos. Al mismo tiempo, posteriormente, concurrimos a lo que era el centro, el Jardín de Infante Antiguo, en donde la comuna instaló un centro de aislamiento para aquellas personas menores de 60 años de edad que no fueran enfermos complejos, pero que no tuvieran quien los asistiera. Esto también está realizado, muy bien realizado, es decir, que nos estamos equipando para en caso de que empiece la enfermedad de Enguilrey, cosa que no quiere nadie. Cuando termina la reunión, ahí en el Centro de Cultura, que prácticamente yo no conocía y fui, como creo que mucha gente no conocía las instalaciones que se estaban haciendo en el Zanco, yo tengo una charla privada con el doctor Agostinelli. Esta charla privada que hago con el doctor Agostinelli es a consecuencia de una charla que había mantenido telefónicamente con el bioquímico Luca, en el cual le había planteado cuál era la posibilidad de hacer un testeo en Wilrey. Luca me dice, lo voy a conversar con el doctor Agostinelli, que es el jefe de epidemiología, y yo hoy le hice la referencia, mirá, Luca, Agostinelli, Daniel, porque nos tuteamos, yo te hice preguntar y me dice, mira, sí, dice, yo no tengo problema, si se puede hacer y lo quieren hacer, me parece muy bien que lo hagan. Lo que pasa es que nosotros no tenemos plata. Perfecto. Si es una cuestión de plata, yo creo que hay dos cuestiones. Hay una cuestión de lo que se haga bien, para lo cual, ya comenté ayer, que estamos en contacto con la licenciada en estadística Laura Gutiérrez, para que nos diseñe un muestreo real para poder ser, digamos, con el menor costo posible, una cosa que nos sirva a nosotros, que nos sirva a la comunidad de Wilrey y que sirva estadísticamente, porque nosotros somos una comunidad pequeña que estadísticamente podría ser estudiada. En eso estamos, algunos, en eso estamos, creo que va a haber que ir llevando adelante la idea. No estamos hablando de fortuna, yo creo que hay que plantearse no una foto, que habrá que hacer 10, 12 o 15 testeos, que son 30, 40 mil pesos. Así lo hacemos cada 15 días, habrá que hacer 50 testeos, 60 testeos que cubrirán los 2 meses. La posible apertura de la cuarentena, prevenir esta alteración, porque nosotros tenemos que prever si aparece un caso que nos sucede, y entonces estaríamos haciendo realmente lo que puede llamarse una prevención real, más de allá de felicitar a todos los que están dejando su esqueleto, casi diría su vida, controlando en la ruta, fumigando y haciendo las cosas que creemos que corresponden. Yo soy siempre muy defensor de las libertades. Creo que hay que analizar, como se analizó hoy, sobre números reales y concretos, hasta qué punto una persona de 75 años tiene que permanecer enclaustrada en su cocina y no puede salir a la vereda, es un tema.
¿O cómo hacemos que los chicos que ya habían superado el tema de su control de esfínteres, es decir, que no se orinaban, con esta situación comienzan a retroceder psicológicamente y comienzan a orinarse, a mearse, perdóneme que sea grosero, porque eso también son daños que van a quedar para la vida? Esa es la situación. Entonces, yo he planteado esta noche este tema, no sé si muy efusivamente, hay otros temas que vamos a hacer, pero ahora vamos a plantear el invitado. Y el invitado es un personaje conocido nacionalmente. Ustedes lo van a ver y me van a decir si no es conocido por todos ustedes. Adelante, Jorge Rojas. Jorge Rojas con ustedes. Ah, perdón, me equivoqué. Roberto Rojas, ustedes pensaban que venían Jorge. Permítanme la ironía, ¿ve? Ustedes pensaron que venía el cantor Jorge Rojas. No, perdóneme, lo hice adrede. Che, que ustedes qué se creen. No soy tan Jorge Rojitas. Ex bombero, 20 años de bombero, 20 años de ambulanciero con una enorme experiencia. Y bueno, Rojas, Rojita, como te decimos habitualmente, yo quisiera que vos pudieras decir algunas cosas de tu experiencia. Y bueno, creo que te mereces vos, en nombre de todos los ambulancieros, de los que conocimos, del chiquito Estradela, en su época, cuando yo era presidente comunal, que andábamos con una Volkswagen y llevábamos a los pacientes. Qué sé yo. La Chevrolet después. La Chevrolet, vos conocés toda la historia de todo lo que fueron las ambulancias, del esfuerzo que se hizo para comprar, de la que en el año 2000 creo que fue, la cooperativa eléctrica. 2005 nos donó la cooperativa eléctrica cuando cumplió 50 años. Todas esas cosas. El negrito rato. El negro rato. Bueno, ahora te dejo a vos. Bueno, buenas noches. Vos tenés que hablar, mirá. Gracias por la invitación. Y bueno, me puedo contar de anécdotas que hice con la ambulancia, que entré por una desgracia que tuvo un compañero mío que era bombero, en esa época éramos bomberos, el señor Daniel Fávaro. Hacíamos una práctica ahí en la comuna y se le cortó la soga y tuvo una fractura expuesta en un brazo. Bueno, entonces estaba la ambulancia y no había quien la manejara. Y si alguien se anima, lo llevamos a Venado. Yo me animo, le digo, ¿cómo me voy a llevar? Entonces de ahí arranqué con mi experiencia en la ambulancia. Y después, pasaron otras cosas que dejaron otros ambulancieros de serlo. Y el negro rato me dice, mirá, Roberto, dice, ¿querés seguir? Y dice, hace falta uno. Bueno, le digo, cómo no, me gusta, tuve muchos años de bombero, orgulloso de haber sido bombero, lo llevo en la sangre. Y bueno, ahí empecé con la ambulancia, muchos años. En el 2004 quedé efectivo y ahí tengo muchas anécdotas, muchas cosas lindas. Por ejemplo, nacimientos de arriba de la ambulancia. Otras cosas es ir con el hijo de alguien que está atrás y decirle, mirá que tu papá no llega a Venado, vamos a ver a Colón. Y gracias a eso el papá salió adelante. No llegaba a Venado y cambiaste la ruta yendo a Colón. Yendo a Colón, exactamente. Y como esas, y después cosas tristes también me han pasado. Por ejemplo, tener que llevar a mi papá el último viaje. A mi hermano, también el último viaje, y a mi hermana. Cosas que esas pegan mucho. Pero bueno, aquí estoy y voy a seguir dando lo que tengo por mi pueblo. Rojita,
Vos hablabas del Negro Rato, yo me acordaba de más tiempos trazados, del Chiquito Estradela, de lo que mucha gente De no Dicenzo. conoce, de Dicenzo, del papá de Alberto De Alberto, Dicenzo, sí. del otro hombre De de... Mena también que la manejó. Humberto Mena. Eh, lo que mucha gente no sabe es que la experiencia del ambulanciero es fundamental en el traslado del paciente y más que nada, en la recepción del paciente. Vos sabés bien que yo soy uno de los pocos, soy el que menos llamo por teléfono avisando y que vos tenés que agarrar la camilla y empujarlo prácticamente para internarlo. El conocimiento que tienen los ambulancieros de los médicos en las guardias, de los enfermeros que están asistiendo ahí en las guardias, la confianza que le tienen ellos, cuando vos le decís o cualquiera de ustedes con experiencia dicen, este caso apura y te lo atienden contra el otro caso. Es decir, yo creo que el chofer de ambulancia, las enfermeras de ambulancia, y bueno, voy a hacer extensivo todo el agradecimiento a la enfermería del hospital, pero en este caso particularmente a los choferes de ambulancia, es decir, yo como profesional, un enorme respeto y agradecimiento por lo que ustedes hacen. Yo te digo que vos sigas, Rojita, en tu experiencia, y si no, yo tengo para terminar, porque llevamos casi 45 minutos, pero decía algo, por favor. No, sí, experiencias sí, y muchas cosas lindas que, por ejemplo, me llaman de Hugues, porque en la ambulancia de Hugues no estaba, y dice, bueno, tenés que salir con una parturienta. Sube la médica, la enfermera, y no había más lugar, porque el familiar no podía ir. Salgo de Hugues, 500 metros nace la criatura, arriba de la ambulancia. Y bueno, dice la médica, dale que nació, bueno, y nació arriba de la ambulancia, y como él, varias chicas que han nacido arriba de la ambulancia, que ahora ya son grandes. Y a mí me falta poco para jubilarme, lo voy a sentir, lo voy a lamentar mucho porque amo lo que hago. Así es. Si tengo algo que una satisfacción que todos los años que estoy, ninguno de los patrones que he tenido me ha llamado para decirme, mira Roberto, anda fuerte, tengo quejas tuyas, y para mí es una satisfacción, tanto para mí como los chicos que están ahora conmigo, Pepe, que también hace muchos años, ahora está Pino Tesio, Martín Villarruel, que son los chicos nuevos. Yo en este momento podría dejar por mi edad y por el tema y no lo voy a dejar porque ellos son nuevos y yo no quiero dejarlo solo en este momento. Y voy a dejarlo, siendo que mis hijos quieren que, dicen, no, papá, vos dejá, dice, pero no, me urge las ganas de seguir haciéndolo, lo llevo en el alma. Bueno, estimado Rojita, yo en contra de lo que dicen las reglas del coronavirus, te invito con un poquito de alcohol, alcohol en gel, me voy a poner yo, nos vamos a limpiar las manos, y no sé si es contravención o no, te voy a dar la mano, y un orgullo que estés de ambulanciero y que nos acompañes a todos, y muchas veces confiamos muchísimo en vos, vos lo sabés. Perfectamente. Bueno, yo no sé, hay varias cosas más, podría contar anécdotas, pero creo que ya son 40 minutos, 40 y pico, y tengo que relatar, que no es anécdota, nos llegó un mensaje, y me llega un cuento, y me dice, mira, de un amigo, de Oscar Alfredo Tello, el Negro Tello. Y me dice, la verdad, dice que vos te parecés a Enrique Susini. ¿Quién? ¿Quién? Enrique Susini. Le digo, ¿para qué voy a ver? Empiezo a ver quién es Enrique Susini.
Enrique Susini nació en Gualeguay, Entre Ríos, el 31 de enero de 1891. Lo primero que veo, que de Capricornio igual que yo. Ya me agarró la citacosi. Veo que nació en Capricornio, que fue amigo hasta de Alberto Einstein, famoso, bueno, el mayor físico atómico, físico, hasta diríamos que el que hizo la fórmula más magistral de la energía, y al amigo Susini, que termina siendo quien hace la primera comunicación radial en 1912, 1913, la hace porque era un médico muy investigador, y en 1910 viene acá a Argentina Marconi. Marconi era, digamos, el inventor de las comunicaciones radiales, cosa que todavía está en discusión, porque muchos dicen que fue Tesla, la bobina de Tesla, que está ahora en esta famosa discusión de la teoría de quién fue y lo que es la energía para los coches y demás. Bueno, pero en síntesis, Marconi lo incita a la telefonía, y él en 1913-14 comienza a transmitir con 3 amigos la primera transmisión en Sudamérica de radiofonía. Y como tenían que colgar las antenas de los techos, la gente le decía los locos de las azoteas. Y yo quisiera que cuando ya nos vamos de este mundo, porque no pienso ir, de esta especie de Mil y una noche, se nos acuerden a nosotros como los locos de los pajaritos. Esta es la anécdota de hoy. Así como fue Susini, terminó siendo, director de cine, fundador de... Trabajó con Luis Sandrini, fue el director de Luis Sandrini en Los Tres Berretines. Fue un cráneo en la comunicación y logra hacer su propia radio y su propia emisora, inventor. Y por eso, cuando me dijo, ¿vos te parecés? Digo, ¿a qué me parezco? Que me dijo el amigo Tello. Y si te parecía a Susini, vos estás con los locos de la antena, con los locos de los pajaritos. Buenas noches. Esta música es de acá, de la localidad. Aquellos que identifiquen el nombre, los cantores y los músicos van a tener premio. Así que escuchen atentamente, por favor.